Shabbat Shalom, mis preciosos, mis preciosas, Shabbatón en este día de celebración máxima, una celebración compulsiva en el día de hoy para la amada del Mashiach. Vamos a estar con Lucas 23, el agitador. El agitador se va a llamar el tema. ¿Quién es el agitador? Bueno, el que no va a dejar a nadie indiferente. ¿Quién es quien no deja a nadie indiferente? Yahshua HaMashiach. Muchos lo van a poder nombrar, incluso se van a, digamos, tener un principio de comunión con él, pero a la larga no va a dejar a nadie indiferente porque se va a desvelar a cada uno la naturaleza que tiene. ¿Quién va a desvelar la naturaleza que tiene cada uno? Mashiach. Es el desvelador. Es el desvelador de la propensión de la naturaleza, del carácter de cada uno, de cada ser humano, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. Por eso es, digamos, el catalizador de todo, porque es que en él está, en Mashiach está el nuevo mundo. En los nuevos cielos y la nueva tierra están en él. Lo evolucionado está en él, ¿verdad? Bueno, entonces, Lucas 23, el agitador. Y antes vamos a referir pues una reflexión que hemos tenido durante esta semana, porque nos ha tocado escribir acerca de Moisés como el mejor antropólogo de la historia y defender esa tesis. Y entonces nos ha resultado muy fácil porque en Moisés convergen las grandes proporcionalidades de lo que es un antropólogo, que tiene que tener las visiones émic y étic. La visión émic es la visión del nativo, la visión que tiene el nativo objeto de estudio, y el étic es lo que tú traduces para que te entienda, digamos, un público más erudito o preparado. El étic es la información que tú vas a pasar a lo tuyo, digamos, a tu cultura, a tu civilización, y el émic es la visión del nativo. Entonces, por esa misma razón, Moisés ha sido el mejor antropólogo del mundo. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo las dos visiones. Una visión holista, que es la visión del antropólogo, porque fue príncipe y fue esclavo. Perteneció a un pueblo esclavo, pero a la vez fue príncipe. Entonces fue una visión privilegiada. Privilegiada, la visión que tuvo fue privilegiada, pero que le acarreó muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a su pueblo para decirle que el pueblo estaba esclavo, el pueblo no se sentía esclavo. ¿Por qué? Porque no sabía lo que era la vida en palacio, pero él sí. ¿Entienden? Entonces fue un momento ahí muy crítico, y toda esa generación no entendió la visión de Moisés, porque Moisés sí sabía distinguir lo que era la esclavitud y lo que era la libertad. Pero el pueblo no. Y entonces el pueblo se empieza a quejar en el desierto. Este es el segundo punto que quiero referirles. Se empieza el pueblo a quejar en el desierto, y ya que no viene carne, y dice Moisés, Padre, le ora a Elohim y dice, pero tampoco amas a tu siervo. ¿Cómo voy a darle de comer a esta gente lo que pide? Tanta carne, cantidades ingentes de carne. Ni si salieran todos los peces del mar, pudiera yo darles un almuerzo a esta gente. Y entonces Moisés, por un momento, esta es otra, que Moisés considera que Elohim, eso está en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, Moisés considera que eso no lo puede hacer porque no ve la manera. No es que no le alcance la fe, es que no ve la manera de la realización de que se pudiera dar de comer a tanta gente. Y entonces Moisés le dice al Eterno y le alega, tampoco amas a tu siervo que me has dejado esta congregación, ahora yo cómo me las apaño con tanta gente para darle de comer a tanta gente. Y entonces los que no eran del pueblo de Israel empiezan a meter zambra para convencerles de que estaban pasando hambre, y pone en ellos el deseo por la carne y la queja constante, que luego Elohim se lo hace pagar eliminando a esos instigadores, ¿verdad? Pero a Moisés particularmente, el bendito sea, le responde de esta manera.
porque se sentía apesadumbrado Moisés. ¿Por qué se sentía apesadumbrado Moisés? Porque Moisés pensó, bueno, no solamente ya es darle de comer al pueblo físicamente, ¿cómo le doy yo, pensaría Moisés, la gramática que tú me has dado a mí, cómo yo se la paso a ellos? Porque ellos no son gente elevada de espíritu. Y entonces, el bendito sea, le dice, mira, vamos a hacer esta operación. Escoge a 70 principales y yo voy a poner mi espíritu en ellos. Total, llegan los 70, pone el espíritu de Moisés en los 70 y entonces Josué y Josué se queja porque ve una amenaza para el gobierno, para la gobernancia de Moisés. Porque dice, si todos van a ser Moisés los 70, pues el ministerio de Moisés peligra. Pero le dice Moisés a Josué, hombre, tanto me amas, tanto me estimas que quieres que esto sea así. No, dice Moisés, ¿qué más quisiera yo? Si eso es lo que yo he estado buscando. Porque lo apesadumbrado que se sentía Moisés era porque el pueblo no entendía lo que él era capaz de recibir de parte del Todopoderoso. Y entonces cuando los 70, digamos, que ascienden en el mismo espíritu de Moisés, entonces eso es una celebración para Moisés. Es lo contrario a este mundo competitivo, que si tú te quieres igualar a mí en cuanto a estatus y jerarquía, y yo ya veo peligrar mi estatus y mi jerarquía, entonces ya te bajo de un golpe, te bajo como sea. Pero en Moisés fue una celebración. ¿Por qué? Porque Moisés lo que buscaba es un pueblo elevado de espíritu. Y entonces el Eterno bendito sea, pone del espíritu de Moisés. Esto vamos, en la cábala judía puede ser hasta motivo de, y seguro que lo es, seguro que es excusa para el pensamiento mágico. Pero la diferencia entre el pensamiento mágico y el trato del Todopoderoso es que el trato del Todopoderoso te va a llevar a conciencia y a consciencia. Y sin embargo, el trato espiritista del pensamiento mágico te va a llevar a la inconsciencia. Esa es la diferencia. Pero el punto, entonces, pone del mismo espíritu de Moisés en los 70, y entonces los 70 se ponen a profetizar. Se ponen a profetizar, porque se hacen, digamos, que ascienden al nivel de Moisés. ¿Cómo consuela esto mi vida? A mí, personalmente, que quizá uno no se sienta a veces tan acompañado, tan respaldado por una congregación, pero aquí se trata de tener paciencia, porque Elohim causó de que lo que la congregación no pudo hacer durante todo el tiempo que estuvo en Egipto y todo el tiempo de las plagas y todo el tiempo que llevaba en ese momento en el desierto, no se podían elevar su espíritu a la manera que sí lo tenía elevado Moisés. Pero en un día lo hizo. En un día lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy no vemos 144.000, no vemos una congregación, no vemos una amada, digamos, visiblemente, pero en un día, en una hora, nuestro Padre bendito sea, lo hace. Puede poner los vientos de cambio, que es lo que simboliza el espíritu de Moisés puesto en los principales, esos vientos de cambio los puede instalar en un día. Y eso consuela mi vida personalmente. Bueno, entonces ya estamos con Lucas 23, y dice así, leyendo en mucha reverencia, en este día de celebración, mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así, dice, y toda la multitud de ellos le llevó ante Pilatos y le acusaron diciendo, este hombre divide a nuestra nación. Y es causa de división. Que es causa de división y que divide a la nación era verdad. Porque para eso está Yahshua HaMashiach, como hemos dicho.
es el elemento catalizador de formar un pueblo que ha evolucionado y eliminar a otro que no quiere evolucionar. Entonces dice, ahora ya lo siguiente es mentira, dice, y prohíbe los homenajes al César, eso es azuzando, el judaísmo de su tiempo, el fariseísmo de su tiempo, azuzando al César, a Roma, contra el Mashiach, diciendo que prohibía los homenajes al César, al decir, diciendo que él es el Cristo, el Rey enviado. Ahora, por supuesto, para que el César o Roma viera como amenaza, cosa que nunca vio como amenaza al Mashiach, Roma nunca vio como amenaza al Mashiach. Sin embargo, el fariseísmo trató de enseñarle al romanismo de su tiempo que la figura del Mashiach podía causarle perjuicio a la figura del César, porque el Mashiach era otro rey. Entonces utilizaron la figura del Mashiach para azuzarla, para levantarle el ánimo, la animadversión a Roma respecto al Mashiach, pero que ellos esperaban Mashiach también, pero no ese Mashiach, ¿verdad? Pero no obstante, en el odio del judaísmo van contra Mashiach, no solamente con Yahshua, que es el Mashiach, sino con la figura del Mashiach, por lo cual se estaban traicionando a sí mismos, porque estaban desvelando la identidad de Mashiach como una amenaza para el César. ¿Entiende lo que les estoy diciendo? Bueno, y Pilatos le cuestionó a Yahshua HaMashiach diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, Yahshua dijo, usted lo ha dicho. Por supuesto que es el rey de los Yahudim, de los exaltadores de Yah, por supuesto. Pero Pilatos no encontró nada de lo que decía la multitud y los principales sacerdotes de él. Pero insistieron diciendo que él agita, es un agitador. Él agita al pueblo con su enseñanza y revuelve toda Judea desde Galilea hasta aquí. Entonces es un agitador y un revoltoso. Se mete con todo el mundo, no para con nadie, no puede parar un anciano a su lado que lo escarnece. Dirían en la versión del fariseísmo, ¿verdad? Y entonces dicen, y revuelve toda Judea desde Galilea hasta aquí. ¿Qué está diciendo? Ojo a esto. Esto para la unión de las dos casas. Para los que malprofetizan la reunión de las dos casas. Porque si estaba revolviendo a toda Judea desde Galilea hasta ahí, hasta Jerusalén, quiere decir, si Galilea era de los gentiles, que estaba levantando el tabernáculo caído, el Mishkan caído de David. Lo estaba haciendo. Y vamos, el mismo judaísmo se está dando cuenta. Y aún así lo están rechazando como Mashiach. Pero se está dando cuenta que si está uniendo, si está revolviendo a toda Judea desde Galilea, que es de los gentiles, hasta Jerusalén, está levantando las dos casas de Israel. Pilatos, oyendo que el hombre era Galileo, le envió a la jurisdicción de Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días, y Herodes era un admirador de las obras que Yahshua había hecho a lo largo del tiempo. Era un admirador en la distancia, pero resulta que su cargo no le dejaba ir más allá. Pero que era un admirador, era un admirador. Y entonces dice, y deseaba entrevistarse con él para pedirle alguna señal. Alguna señal. Deseaba entrevistarse con él como desean entrevistarse algunos,
para pedirle sandeces, informaciones de sandeces, de estupideces, de señales que no vienen a qué, conversaciones que no vienen a qué. Padre, ¿me puedo comprar el coche? Padre, ¿me puedo viajar aquí? Padre, ¿me puedo comprar esto? Padre, ¿puedo recibir el otro? Preguntas que no tienen nada que ver. En Mashiach hay trascendencia. Todo en él es trascendente. ¿Entienden? Mashiach no es para preguntarle cosas específicas, específicas de cotidianas, cosas que haces por el uso, ¿verdad? Él está para presentarte el camino de la vida, para instruirte en lo que es lo general, y a través de lo general, de lo universal, de lo que es trascendente, puedes entender el cómo se hacen las cosas. Sin embargo, la gente se dedica, porque como conversa con él para pedirle señal, como Herodes, se dedica a explicarte el cómo se guarda esto, cómo se hace la cena, cómo se lee el sidur, cómo se transporta esto, cómo se come lo otro, cómo se junta las hierbas amargas con esto, cómo se trae la canela, cómo se echa la miel, rituales, conversaciones. Hombre, ya que si en verdad tuvieran al Mashiach, hombre, ya que tienes al Mashiach, digamos, para escucharte, ¿le vas a contar esas idioteces? ¿Le vas a preguntar por idioteces? ¿Le vas a preguntar estupideces? Estupideces, ¿verdad? Te vas a preguntar si el vino es kosher o no es kosher, si esto... En fin, pregúntale cosas de provecho, hombre, ya que estás. Bueno, entonces dice, pero él nada respondía. Claro, no lo ameritaba. Cuando le preguntan estupideces, no responde. ¿Por qué? Porque no lo amerita. Es como a Salomón. A Salomón, ¿por qué le escuchó? Porque Salomón le pide sabiduría. Es trascendente. Pero si llega otro pidiéndole unos zapatos nuevos, pues dice, este es tonto perdido. ¿Para qué me voy a entretener con él? Bueno, entonces, le dice, hombre, unos zapatos nuevos, quiero decir, si no tienes zapatos, bien está, pero si tienes la colección, ¿verdad? En fin, ustedes ya me entienden. Y entonces dice, y le preguntó, pero él nada respondía, así que ya no pudo sostenerle más delante de los vehementes acusadores, diablos, eso es lo que es un acusador, de los sacerdotes y los gramáticos, acusadores, sacerdotes y gramáticos de su tiempo. Estas dos facciones, sacerdotes y gramáticos, serían hoy literatos, gente de las letras y de los números, por ende, y también la gente eclesiástica, la gente del clero. Estarían los dos ahí. Y Herodes se sintió en el deber de custodiarle con sus tropas, que se burlaban alrededor de él, y lo envolvieron en un espléndido manto, y le llevaron de vuelta a Pilato. Y así se volvieron a hacer amigos Pilatos y Herodes en ese mismo día, porque antes se llevaban mal. Hay gente que se une en el mal, claro, en el maltrato al siervo de Elohim, en eso se unen. En la burla y el escarnio al siervo de Elohim, eso les une. Y Pilatos convocó a los principales sacerdotes y gobernantes delante del pueblo y les dijo, ¿ustedes me trajeron a mí a este hombre como un engañador? Pero hombre, engañador no se puede decir nunca que sea. Pero habiendo examinado yo, que esto es lo que hacían con el cordero, tenía que estar a examen, no le encuentro culpable de la acusación en su contra. Y Herodes, lo mismo. Así que no le expondré a muerte ni comerciaré más. ¿Qué estaban comerciando? ¿Con quién comerciaban? Con muchas cosas. Entre otras cosas, ¿con qué? Con almas de hombres. Como la gran ramera del tiempo final.
le daré una paliza y lo libertaré. Y él tenía la costumbre de liberar un preso durante la fiesta, pero le gritaron todos juntos diciendo: aleja este hombre de nosotros, suelta a Barrabás. No lo queremos ni en pintura. ¿Por qué? Porque es un catalizador y cuanto más viva, más fracciona la república. Cuanto más viva, más divide la nación. Entonces dice, y este era uno que había sido acusado de asesinato en la ciudad, Barrabás, y por eso estaba en prisión. Y otra vez Pilatos pidió la aclamación para liberar a Yashua, pero estaban gritando: crucifica al egoísmo. Le gritaron: crucifica al egoísmo. Aquí la palabra, si no me equivoco, es egos, la palabra en griego. Crucifica al egoísmo. Ojo. Hasta otra vez dijo: pero qué maldad ha hecho este hombre para exponerlo a muerte. Lo castigaré y lo liberaré. Y las voces le urgían: crucifícale. Y prevalecieron las voces de los rabinos principales. Y si me estás diciendo que el rabinato del judaísmo no se hace la cuenta ni siquiera de que Yashua cambió el mundo y se cuenta a partir de entonces están ahí involucrados en esa fase de la historia, en ese proceso igual. Claro, salen convictos ahí. Dice, pero estaban gritando: crucifica el egoísmo. Esto ya lo hemos leído. Dice, y Pilatos le sentenció por la demanda de ellos, y él tuvo que liberar al acusado de asesinato Barrabás, cediendo a la voluntad de ellos. Y capturaron a Yashua para crucificarle, y a cierto Simón de Cirene, que venía de fuera del país, le pusieron para llevar el madero detrás de Yashua. Y en el trayecto una gran multitud, ojo, una gran multitud de mujeres, que pintan ahí, que pintan en la escena profética, digo, las mujeres ahí. Dice, estaban lamentando por él. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Desde cuándo estaban ahí? ¿Desde cuándo estaban siguiéndole? Eso es importante, porque las mujeres representan religiones que a la hora de la verdad se distancian de Yashua. Cuando Yashua es motivo de ¿qué? Motivo de polémica. No, a paz nos llamó el Señor. Si se les complica un poco la cosa, ya no. Claro, no entienden que es que ese descarte lo está haciendo Mashiach mismo, porque es la causa de división y el catalizador y ¿cómo hemos empezado titulando esta enseñanza, verdad? El agitador. Entonces dice, y en el trayecto una gran multitud de mujeres estaban de luto, lamentando por él. Estaban de luto, o sea, fíjense ustedes cómo es la cosa. Se pusieron el luto antes de que muriera. Porque en su corazón, al distanciarse de él en el momento de la verdad, ya para ellas, aunque estaba vivo, lo habían matado en su corazón, lo habían dejado morir, ¿verdad? Eso hicieron las religiones también. Dice, lamentando por él, y girándose hacia ellas, Yashua les dijo: gemid por Jerusalén y llorad por vuestros hijos, porque llegarán días en que llamarán dichosa a la estéril y a la vagina que no tuvo hijos y a los senos que no han amamantado, porque ellos dirán: montes, caed sobre nosotros, y colinas, sed nuestra cubierta. Esto se cumplió en tiempos de la Revolución Francesa, y esto lo dijeron los reyes que sufrieron la ira de las naciones, la ira de esa Revolución Francesa que
quitó de en medio a zares y quitó de en medio a reyes, ¿verdad? Entonces dice, y le pusieron junto a 2 criminales para ser ejecutados. Dice, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y le pusieron junto a 2 criminales para ser ejecutados, y un criminal, y allí le crucificaron, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, allí le crucificaron con un criminal a la derecha y otro a la izquierda, y Yahshua dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no saben lo que hacen, les cubre el sacrificio expiatorio de Yahshua HaMashiach. Les va a cubrir, si no saben lo que hacen. Ahora, en el momento que sepan lo que hacen, esto es, que Yahshua HaMashiach se muestre al mundo, pero ellos lo nieguen, ahí ya el sacrificio de Mashiach no cubre, porque los pecados voluntarios no son cubiertos con ningún sacrificio. ¿Me entienden? Son los pecados involuntarios los que Mashiach perdona. Esto se lo pueden predicar de otra manera, pero es así. Dice, y dividiendo sus vestidos los lanzaron como herencia. Los lanzaron como herencia quiere decir, mira, este andrajoso no tiene más que esto, y se lo hemos dado nosotros encima, el manto este. Venga, la herencia, esto es lo que ha ganado en la vida. Esto es lo que se ha buscado. Esto es lo que se ha buscado. Y el pueblo parado lejos veía que se estaban burlando de él y decían, a otro salvó. Estos eran los buenos. Estos eran los moralistas. Lo ven de lejos los moralistas y la reflexión que hacen es, ha caído en desgracia. Y entonces, como ha caído en desgracia, dice, a otros salvó. Si es el Cristo elegido, que se salve a sí mismo. Así razonan los cobardes. Así razonan los cobardes. Y por otra parte también se burlaban de él los soldados dándole vino agrio y le decían, Rey de los judíos, guárdate a ti mismo. Y había una inscripción sobre él que decía Rey de los judíos en letras en griego, en latín y en hebreo. Las lenguas predominantes a lo largo de la historia. Y uno de los malhechores sobre el precipicio blasfemó diciendo, ojo a esto porque este es el pensamiento que reflejó este ladrón, este maleante. Aquí nos habla de lo que en verdad piensa el hombre déspota de este siglo. Dice, no eres más Cristo que nosotros. No eres más Cristo que nosotros. Y respondiendo el otro por el otro lado le replicó, hombre, no tienes temor de Dios ni en el mismo juicio. Nosotros de hecho estamos aquí recibiendo el pago de nuestras maldades, pero este hombre no hizo lo malo. Y le dijo a Yahshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se creía este ladrón que de verdad Yahshua HaMashiach era un príncipe de un reino que tal? No tenía información para ello, ni formación ni información. Aquí habló de una manera, digamos, a como hoy se podría entender, romántica. Claro, le habló empatizando con él. No es que se creyera que iba a traer el reino, no. Es que le habló para que se sintiera bien. Ese fue el altruismo de ese hombre, que le replicó al otro diciendo, hombre, ¿no tienes temor de Elohim? Diciendo que este no es más Cristo que tú. Este hombre no hizo lo malo. Bueno, entonces dice, y le dijo Yahshua a este que había hablado bien,
que había hablado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y le dijo Yahshua a este, de cierto te digo hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Se lo prometió en ese día y lo cumplió en la resurrección, o lo va a cumplir en la resurrección. Entonces dice, y de la hora sexta a la hora novena la tierra tembló, esto es desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y el velo del templo fue rajado por la mitad, y aún así, y pese a que desde entonces no tienen sacrificios el judaísmo, oiga, es que la desfachatez y el endurecimiento de corazón y la arrogancia del hombre no tienen límite, la soberbia. Entonces resulta que se raja por la mitad el velo del templo, y habiendo clamado en voz alta, dijo Yahshua, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y respiró por última vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que entregó el espíritu? Le dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Es una ofrenda de su vida, de su vitalidad, de su respiración. No es que dudara de dónde iba a ir su espíritu, no. Está ofreciendo su espíritu, su vida, su hálito, como ofrenda a Elohim bendito, ¿verdad? Y dice que el espíritu vuelve al que lo dio, que es el Padre de los espíritus, que es Elohim bendito, ¿verdad? Elohim bendito es un ruach, un espíritu. Entonces dice, Padre de los espíritus, y dice, y habiendo visto el centurión lo que había tenido lugar, glorificó a Dios diciendo, ciertamente este era un hombre justo. Lo que no quiso aceptar el hombre contactado con la Torá, lo admitió por la mera observación un centurión. Dice, y todos los presentes en la multitud contemplaron el espectáculo que había tenido lugar golpeándose el pecho de regreso a casa. Unos porque se escandalizaron. Hombre, si al fin y al cabo era un judío, ¿cómo lo han podido hacer eso? Y otros, esos golpes de pecho, fue por decir, le está bien merecido. Le está bien merecido y se lo ha buscado. Por dividir a la nación sionista. Y por dividir al mundo. Si somos todos buenos, si somos todos hijos de Dios. Y entonces, pues, golpeándose el pecho de regreso a casa. Encima se golpean el pecho. Ahí ya sí lo saben. Ahí sí saben ya lo que están haciendo. Ahí ya sí saben lo que están haciendo. Porque el golpe de pecho ya sabes lo que estás haciendo. Y eres contumaz de hacerlo. Y las mujeres que sabían de estas cosas le siguieron desde Galilea. Oiga, ¿desde dónde? Desde Galilea. ¿Y por qué le siguieron mujeres desde Galilea? Porque había mujeres que le estaban siguiendo a Mashiach desde que Mashiach era niño. Le hicieron el seguimiento porque se dieron cuenta que Yahshua era alguien muy especial y se enamoraron de él y le seguían, aunque le seguían de lejos porque el machismo de su tiempo les impedía acceder a más. Hay otros que dicen que porque estaba colgado desnudo, que por eso las mujeres no se acercaban. Porque, claro, sí, bueno, fuera de que lo dejaron desnudo o no, el punto es que se escandalizaban. ¿Por qué? Por lo que se estaba liando. Es decir, una mujer no se va a arrimar en una situación conflictiva, agresiva, ¿verdad? En medio de un mundo machista, una pelea de gallos, ¿verdad? Cuando hay sangre de por medio, cuando le pegan una paliza, son situaciones agresivas, son situaciones conflictivas que la mujer, por su carácter, normalmente no se va a llegar, ¿verdad? Entonces por eso le siguen pero le seguían desde Galilea. Ojo, que eran mujeres que le siguieron en todo su ministerio. Y no diría yo solamente su ministerio, digamos, con los discípulos, sino más tiempo todavía que los discípulos. Y he aquí un hombre del consejo llamado José, un hombre bueno y justo. Ahora, ¿este era judío? Sí. ¿Puede haber judíos buenos y justos? Sí, pero van a notar esta. Que no hubo consentido, pero que no pudo abogar en sus funciones
era de una ciudad de Judea de Arimatea que estaba esperando el reino de Elohim. Primero, estaba esperando el reino de Elohim, lo tenía presente. Eso lo primero. No hablaba ni quería configurar una economía para sustentar este sistema pernicioso de bien con mal, de enfermedad y de muerte. Buscaba el reino de Elohim. Eso es un judío honrado, bueno y justo. Y aparte, que quiso abogar en sus funciones por defender a Yahshua HaMashiach delante del Sanedrín, delante del rabinato. Por lo tanto, ¿hay judíos buenos? Claro, si defienden la figura y la integridad de Yahshua HaMashiach ante todos, entonces sí, pueden ser buenos y justos. Este José de Arimatea no fue justo porque reclamó la tumba de donde metió a Yahshua HaMashiach, porque le buscó una tumba donde meterlo. No, por eso no fue justo. Fue justo porque se opuso o trató de oponerse al consejo del Sanedrín. Asesino. Y habiendo oído a Pilatos, le pidió el cuerpo de Yahshua, y habiéndole bajado, le envolvió con un paño de lino, que representa, por supuesto, integridad, acciones justas, y lo colocó en una tumba que había sido labrada nueva, de manera que aún no habían colocado allí a nadie. Por eso también, eso cumple la profecía que dice, no dejarás que tu santo vea corrupción, ¿no? Que profetizó David en los Salmos. Dice, no dejarás que tu Kadosh vea corrupción. Era una tumba nueva, no habían estado ahí huesos de muerto. Y el día de la preparación del Shabbat había llegado. Este día de la preparación del Shabbat fue inmediatamente después de la cena de Shabbat, después de la noche cena de Shabbat, vino el día y en ese día estaban libres para preparar para el primer día de Hamatzah, ¿verdad? Toda esa mañana quedaban libres para la preparación de Hamatzah y en esa preparación es que llegan las mujeres. Dice, y el día de la preparación del Shabbat había llegado, le habían seguido las mujeres que llegaron desde Galilea. Estas le habían seguido desde siempre, desde siempre. A lo mejor, fíjense lo que les digo, a lo mejor Yahshua HaMashiach no notó la presencia de estas mujeres, pero ahí estuvieron. Esto es profético. Y buscaron la tumba donde había sido puesto, y habían preparado perfumes y aceites para él, y quisieron perfumarle antes de que llegara el Shabbat para no infringir la Torah. Antes de que llegara el Shabbat de Hamatzah, la tarde ya entrada, ya era el primer día de Hamatzah que también era Shabbat, ¿verdad? Como el Pesach también que acababa de acontecer en la noche. Pero en el día ya quedaban libres y entonces ya le perfumaron y quiero decir que tenían los perfúmenes para perfumarle y los aceites antes de que llegara el Shabbat, antes de que llegara el primer día de Hamatzah, ¿verdad? Y ahí fue cuando se produce el hecho más portentoso de la historia de la humanidad con la resurrección del Mashiach. Y hasta aquí, ¿verdad? Creo que ha sido muy edificante y pues desearles un Shabbat bendecido a todos, besos y abrazos, besos a todos, en cada carrillo uno, para todos ustedes en este bendito día de Shabbat. Shabbat Shalom a todos, coman, beban, rían, abrácense mucho, quiéranse mucho, Shabbat Shalom, besos y abrazos.